Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches, España, bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de este momento y durante 120 minutos vamos a hablarles de temas de crecimiento personal, de autoestima y de valores, de aquellas cosas que nos hacen fecundos a todos por igual, desde España, para las televisiones locales asociadas a 25 Televisión y para Estados Unidos, para Miami Televisión, Nueva York, Filadelfia y televisiones asociadas a Miami Televisión. Muy buenas noches también, gracias por estar ahí en este programa que a partir de ahora comienza. Hoy quiero comenzar estas reflexiones que cada día venimos haciendo, hablando de esos dogmatismos que cada día nos presentamos, que cada día, cada uno de nosotros, sin querer o queriendo, intentamos plasmar a los que nos rodean, a través de diferentes formas, de las palabras, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de entender el mundo. Nos olvidamos que esas formas pueden tener tanta o la misma razón que los argumentos de nuestros amigos, ¿verdad? De la gente que nos está escuchando. Y este tema lo podemos trasladar a cualquier tipo de planteamiento. La pareja, el matrimonio, la familia, el trabajo, la política, los amigos, etcétera, etcétera. Y es que cada uno de nosotros tiene su particular visión de hacer el mundo, de ver las cosas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos y tienen una forma de ver el mundo y de entenderlo también en su complejidad. Si el hombre de hoy, por ejemplo, escuchara un poquito más, si se acercara un poquito más al corazón de aquella gente que nos rodea, yo entiendo que muchos de los problemas que hoy estamos viviendo habrían desaparecido por completo. Me gustaría esta noche contarles a todos ustedes una vieja fábula, la fábula del hereje y del inquisidor. Dicha fábula cuenta la historia que hace muchos años un famoso inquisidor murió de repente, justo cuando estaba llegando a su domicilio. Él venía de un auto de fe donde había él quemado a un hereje, o supuesto hereje, ¿no? Bien, pues cuenta esta leyenda que ambos, tanto el inquisidor como el hereje, llegaron hasta la presencia de Dios. Se presentaron como todos los hombres, desnudos ante el tribunal, y según la historia, Dios Todopoderoso comenzó el juicio y le preguntó tanto a uno como a otro qué es lo que pensaban de él. El hereje empezó a hablar, hizo un montón de elucubraciones sobre lo que era el manifiesto que tenía delante, sobre Dios, y Dios le escuchaba con asombro. Y por más que le preguntara y le escuchara, no sabía verse en aquel retrato que el hereje le estaba haciendo. La verdad es que no entendía nada, absolutamente nada. El hereje hablaba lleno de ese orgullo que le puede llenar, ¿no? Y Dios seguía sin entenderlo. De manera que Dios decidió dejarlo aparte y convocar al inquisidor a ver si de alguna manera le sacaba de aquellas dudas. El inquisidor pues desplegó ante Dios todo aquel engranaje de ortodoxia que tanto había aprendido durante su transcurso como inquisidor, pero Dios parecía que todavía no lo entendía, no entendía absolutamente nada. Y se dio cuenta, por segunda vez, que no se veía a sí mismo en aquel personaje, en aquel inquisidor, ¿no? Bien, pues como era tarde y la noche ya caía, cuantas más explicaciones daba tanto el inquisidor como el hereje, más claro quedaba ante Dios que Dios no era eso.
era más confusa la idea que tenía Dios, ¿no? Claro, confusa de que cada uno daba su postulado, pero ninguno de los dos daba lo que él pensaba que él era, ¿no? Fue entonces cuando Dios dijo y pensó, voy a hacer una cosa, voy a llamar a uno de mis ángeles para que saquen el corazón de los dos y me lo traigan. Curiosamente, amigos telespectadores, fue cuando se descubrió que ni tan siquiera el inquisidor ni el hereje tenían corazón. Como vemos, la fábula, que lógicamente no es muy ortodoxa, nos dice o nos da a entender, por ejemplo, que mucho más allá de nuestro propio corazón están nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y mientras que aquí abajo nos pasamos la mitad de nuestra vida peleando por nuestras ideas y olvidándonos de todo lo demás, olvidamos también nuestra propia esencia, la esencia del ser humano, y evidentemente olvidamos a Dios. Les decía yo a todos ustedes que no sé si es muy ortodoxa también nuestra explicación en el día de hoy, pero al menos sirve un poco de aclaratoria para explicarles a todos ustedes de qué venimos hablando en este programa. Un programa que se nos hace tan ancho como lo son nuestros invitados, al menos desde el punto de vista humano. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Iniciamos esta nueva aventura al conocimiento denominada Tierra de Sueños. Cada vez más los partidos políticos están sometidos a la presión mediática. Los líderes no solo deben aportar ideas o soluciones, deben saber comunicarlas. Sin embargo, gobiernos de todos los colores y en todo el mundo padecen ocasionalmente problemas de comunicación. ¿Qué está fallando? ¿Por qué escuchamos tantas veces frases como "no hemos sabido explicarnos bien"? ¿Cómo debe ser el mensaje político en nuestros días? ¿Y la puesta en escena? Para abordar este y otros temas nos acompaña el doctor en comunicación Tony Aira, autor del libro Los Guardianes del Mensaje. Bien, pues con Tony Aira, nuestro doctor en comunicación, vamos a hablar de su último trabajo, Los Guardianes del Mensaje. Vamos a conocer exactamente cómo es la postura, la tesitura, el diálogo, la conversación, el discurso, aquello que nos intentan ofrecer, entre comillas, vender los políticos en sus momentos álgidos, cuando llegan las elecciones, y que de alguna manera ellos piensan o no, pero que están sujetos un poquito a aquel libreto que tendrían los actores de aquellos señores que sí que saben comunicación, como son los periodistas especializados, y le tienen que decir esto dilo, esto no lo digas, dilo de esta manera, mira a la cámara de una manera, no mires de tal manera al tu interlocutor, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esa comunicación, también de ese lenguaje no verbal que a veces se utiliza de forma subliminal, pues para llegar a lo que no se dicen con las palabras, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de los guardianes del mensaje y vamos a conocer aquello que decía la máxima romana, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser la mujer del César, sino también lo tiene que parecer, ¿no? Tony Aira, doctor en comunicación, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy Muchas buenos gracias. días y encantado de que estés con nosotros. Y yo contento de que cuentes conmigo otra vez. Eres muy amable. Un saludo también a los amigos que desde Miami Televisión nos están viendo. Y uno no sabe muy bien si está en buenos días o está en muy buenas noches, ¿no? Allí por los cambios de las 6 horas de diferencia, ¿no? En cualquier caso, bienvenidos también a Miami Televisión a través de este canal internacional. Bueno, pues Tony, vamos a hablar de exactamente cómo es la comunicación de un político. ¿Quién hay detrás de un político? Cada vez hay más gente. Eso es importante apuntarlo de entrada. De hecho, por eso se justifican libros como este, ¿no? Antes los asesores de los políticos no tenían protagonismo. Cada vez más van teniendo protagonismo también en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son más determinantes, son más importantes. Tú hablabas ahora de la apariencia o no apariencia. Yo recuerdo Arthur Miller, que era uno de los grandes guionistas del Hollywood dorado, pero además marido de Marilyn Monroe, que también tiene su importancia. Él hizo un libreto muy pequeñito, como un breviario que se llama La política y el arte de actuar. Claro, un hombre de cine aplicaba las enseñanzas del cine a la política, ¿no? Y hay muchos paralelismos. Al final estamos en aquello que se llama el reinado de lo aparente, ¿no? Es decir, cómo tienes que estar en una interpretación continua
continua, porque tú lo decías muy bien al principio, dices, tienen que llegar en una época electoral y interpretar un papel, pero es que ya la época electoral son los 4 años, es decir, cada vez más la campaña es permanente y por tanto la exposición a los medios es más constante, multimedia, 24 horas, por tanto, ¿qué pasa? Que el líder cada vez más está más expuesto, puede ser más vulnerable al error, a que se vea, a que trascienda, ¿no? Y por eso necesita cada vez más personas que conozcan el lenguaje de los medios de comunicación. No obstante, Tony, tú como experto, como doctor en comunicación, lo sabes perfectamente. ¿Por qué falla a veces ese discurso, ese diálogo, ¿no? Porque claro, si tienen unos asesores como Dios manda, en principio no debería de equivocarse, no debería de fallar el político, ¿no? Sí. A ver, yo siempre digo que milagros a Lourdes, eso es así, es decir, hay algunos casos que ni con todos los comunicadores del mundo se puede hacer gran cosa, es complicado. Al final, yo creo que el dominio de los medios de comunicación y su lenguaje te ayuda a vender un producto, pero es muy difícil que un mal producto se pueda vender durante mucho tiempo y para todo el mundo. Es esa frase que apuntáis al principio, ¿no? Los políticos salen y dicen, hemos fallado, no nos hemos sabido comunicar. No, seguramente la comunicación no ha sido solo el problema, sino que ha habido un problema más de fondo. La comunicación al final no es la gran panacea, sino que es una ayuda cada vez más importante, determinante en muchos casos, pero no soluciona todos los problemas y por tanto yo siempre digo que los políticos no son alienígenas, no son aliens, es decir, al final forman parte de la sociedad y digamos que se está percibiendo en las últimas décadas, pues hombre, un bajón de nivel importante, esos liderazgos, se dice, ya no hay líderes como los de antes. Bueno, sí. Es cierto, en mucha gran parte es cierto, en otra también tengamos en cuenta que los líderes de antes no estaban tan expuestos como los de ahora. Yo me acuerdo del presidente Roosevelt, por ejemplo, hay una película fantástica en la que describe cómo se lo hacían, cómo intentaban disimular que ese hombre era minusválido, tenía polio, ¿no? ¿Cuánta gente de su época lo sabía que ese presidente era minusválido? ¿Cuánta gente lo hubiese votado si lo hubiese sabido? Más en un momento clave, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bueno, hoy en día eso sería imposible de esconder ni de matizar. En aquella época sí, los líderes estaban más resguardados, cada vez lo están menos, ¿no? Doctor Aira, no obstante, Tony, nos preocupa mucho la imagen que nos ofrecen los políticos. Hoy tenemos muchos medios de comunicación donde ellos de alguna manera ofrecen su ideario político, ¿no? Pero claro, a veces nos convence más la imagen posiblemente que no ese ideario, ese objetivo que nos plantean, porque más o menos llegan a decir lo mismo y luego al final no cumple ninguno nada de lo que expusieron en su momento, ¿no? Así va la política y así vamos los ciudadanos con ganas de que aparezca verdaderamente un líder, ¿no?, político que no necesite los 640 asesores que tenía Zapatero, que ahora tiene menos, ¿no?, por el tema de la crisis, pero claro, 640 asesores periodistas que le dicen esto sí, esto no, es mucha gente como para que las cosas lo hagan mal. Mi pregunta, Tony, perdóname que me voy con este pequeño discurso y más cuando hablamos de política, ¿no? El problema, lo que a mí me gustaría saber es que hasta qué punto debemos de creernos lo que están diciendo estos señores, si tienen tantos asesores, si tanto a todos les escriben lo que tienen que decir, ¿dónde está su manifiesto privado, particular, su creencia, su credo? Sí, a ver, tenemos que confiar en que poco a poco todo se vaya poniendo en su lugar. Yo creo que, como siempre, Estados Unidos marca la pauta y aquí seguimos pues la estela, lo que pasa es que no siempre bien del todo, ¿no? Yo me acuerdo de una imagen muy esclarecedora que era en la campaña de Benjamin Netanyahu, que es el actual presidente de Israel, pues calcó, pero literalmente, la web de Obama. Es decir, las ponías una al lado del otro y solo cambiaba la foto y que una estaba escrita en inglés y la otra en hebreo. Pero vamos, la estética era toda igual. Aquí a veces nos pasa eso. Tenemos una tendencia a calcar tal cual cosas que funcionan en otros países como Estados Unidos. Y la cultura americana es muy diferente, la sociedad también, su política también, y están muchos más habituados a esto del show, también aplicado a la política, ¿no? Aquí no tanto, y creo que lo hemos ido adaptando en nuestros políticos cada vez más. Por eso necesitan de equipos que los asesoren, toda esta sobredimensión de los equipos de comunicación. Tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, se irá poniendo todo en su lugar, y entonces tendrá que primar lo básico para un asesor de comunicación y estrategia, que es lo que no ha pasado en los últimos años suficientemente, que es el asesor de comunicación y estrategia tiene que marcar directrices comunicativas, pero no políticas.
La política la hacen los políticos. Entonces, mal está el político que se deja influir por sus asesores hasta el punto de que le marquen la línea política. A lo mejor es que no tenemos políticos de pro. Bien, ahí es uno de los problemas que te apuntaba, ¿no? Es decir, yo creo que si hay un político, yo creo que esto es como inversamente proporcional. A un liderazgo más fuerte, menos influencia real del asesor en su discurso político. Fíjate que ahora llegan las elecciones dentro de nada, ¿no? El 20N aquí en España, donde todos los miembros de esta comunidad llamada España, pues vamos a tener que decir el qué, sobre quién va, de alguna manera, entre comillas, a reinar el reino, ¿no? A llevarnos hacia adelante, a sacarnos de esa crisis, ¿no? Hablan de los impuestos patrimoniales, vamos a conseguir 1.000 millones pero necesitamos 700.000, quiere decir que eso y nada es casi lo mismo. Además, ¿quién tiene más de 700.000 euros en patrimonio? Pues 160 y tantas mil personas de cada minuta, ¿no? Al menos que lo puedan declarar. Otra cosa es que lo tengan en paraísos fiscales, puestos a nombre de hijos, mujeres, y que les etcétera. influye al final esto. Exactamente, ¿no? Con lo cual, no sé si tenemos unos buenos líderes políticos a día de hoy. Fíjate que me hablas de Estados Unidos. Resulta que Obama ha ofrecido a Rubalcaba sus asesores y su gente para que formen también a la gente de Rubalcaba para que sepan cómo tienen que dialogar, qué es lo que tienen que exponer, cómo lo tienen que hacer para poder ganar las elecciones. Bueno, esto de hecho ya pasó casi, no tanto, pero casi, con la última campaña de Zapatero. Zapatero organizó como un consejo de sabios que dijo donde habían premios Nobel, etcétera, y estaba George Lakoff, que es uno de los gurús de los demócratas norteamericanos, de Barack Obama, que trata mucho del lenguaje, de qué decir, de qué no decir, pero drama, entre otros. Lakoff es uno de los que defiende aquello de tú no hables de crisis, por entonces toda la gente pensará en crisis. Eso perdió a Zapatero en su día. No digas la palabra nunca no. No digas la palabra nunca no digas crisis, todo en positivo, ¿no? Entonces eso perdió a Zapatero porque estuvieron obsesionados él y su equipo de asesores durante mucho tiempo en negar la crisis, es decir, buscaban 1000 adjetivos, sinónimos para no decir esa palabra, y eso influyó también en la praxis política, ¿no? Al final, Rubalcaba ha tenido, tú lo apuntabas con lo impuesto de patrimonios, tiene un giro político importante, un giro comunicativo cuando pasa la reforma constitucional que pactan PP y PSOE, que a él lo desautoriza porque él se había reído había hecho mofa de esta reforma hace un año, ¿no? Y entonces lo deja en muy mal sitio. ¿Qué dicen su equipo de estrategas? Tienes que volver a mostrar liderazgo y decir que tú le marcas la política al presidente. Entonces sale y dice, lo dijo hace 4 días, dice, yo le he pedido al presidente que vuelva a poner el impuesto de patrimonio. Ya tienen el titular, ¿no? Pero es efectivo lo que tú apuntabas. Yo creo que cada vez la gente está más vacunada contra estos golpes de efecto, ¿no?, que buscan los políticos. Pues la gente en realidad lo que quiere es ver que le transformas la realidad. Y hay políticos como Obama que en un momento dado te lo transmiten, hay políticos como Zapatero que en un momento dado te lo transmiten, pero fíjate que cada vez su popularidad dura menos. Fíjate que los liderazgos en estado de gracia duran menos. ¿Por qué? Por esta hiperexposición, ¿no? Es decir, cada vez más yo creo que la gente tiende al desengaño más rápido, porque por mucho artificio que haya, vemos tanto a los políticos y vemos tanto sus contradicciones que nos duran menos. Es curioso, Tony, porque incluso el otro día lo leíamos en los medios de comunicación, ¿no? Los asesores de Rajoy le han llegado a apuntar a decir no te metas en según qué vericuetos, ¿verdad?, en el tema de la comunicación, y porque vas a caer en un charco, ¿no? Un poco refiriéndose a ese discurso también. No obstante, hay algo que me preocupa mucho. Tenemos elecciones cada 4 años, ¿verdad?, cuando hablamos de estas generales. Claro, el político tiene que estar durante 4 años en guardia, entre comillas, porque si está explicando lo que le han escrito, lo que le han dicho, lo que es políticamente más correcto, y todo su ideario político se basa un poquito no en lo que él piensa, sino en lo que piensa también su propio colectivo, con lo cual puede estar siempre en jaque porque a lo mejor no está dentro de su línea editorial lo que está comentando, ¿no? 4 años en jaque son años para estar con un estrés tremendo, ¿no? No obstante, dicen que el óxido siempre aparece, Tony. ¿Cómo podemos, desde tu asesoría, tu consejo, tu perspectiva política de la vida en el plano como doctor en comunicación, saber que estamos delante de un buen comunicador y sobre todo de un buen político? Porque a veces no es tan importante comunicar algo como tener las cosas claras, ¿no? Sí, esta es la diferencia clave entre un líder que lo es y uno que no lo es. Y tú lo apuntabas muy bien. Yo creo que cada vez más un líder político
es un líder mediático. Eso es negativo, no tiene por qué serlo. Al final tiene que ser, tú te acuerdas de aquella teoría que la conocemos más o menos todos, de Darwin, de la evolución de las especies, ¿no? Al final es la adaptación al medio. Yo tiendo a ser crítico con los políticos y se ha de aplicar una mirada crítica, evidentemente, pero también con el resto de la sociedad, ¿no? Que el lenguaje emocional es el que prima en nuestra sociedad. No, solo hace falta mirar los anuncios de coches, por ejemplo. ¿Cuántos de ellos te explican exactamente de qué está hecho el coche y qué te aporta más que emociones en muchos casos, ¿no? Pues a este lenguaje publicitario que cada vez cunde más en los medios de comunicación, que cada vez, digamos, que hace más diana en este homo sentimentalis, que algunos autores ya hablan de que es la especie hoy en día ya homo sentimentales, muy influido por el lenguaje de los sentimientos, de las emociones, pues el político al final se comunica o busca esta conexión, ¿no? Por la vía de los sentimientos. Si hay un líder que lo puede hacer, es un buen líder, porque una cosa no quita la otra. Es decir, en principio, este líder necesita poder conectar con el público para hacerle llegar un mensaje, y ese mensaje puede ser de mucha sustancia, de mucho contenido. Otra cosa es que realmente, cuando hay un líder que conecta, tenga detrás ese contenido, ¿no? Qué lástima que no tengamos aquí un líder como el que tenía, por ejemplo, el mago Merlín, ¿verdad? Sí. Y viceversa, ¿no? No tengamos aquí un mago Merlín a uno. Es muy curioso, por ello en la facultad, a veces cuando hago presentaciones sobre Spin Doctors, pongo a Merlín como uno de los referentes de Spin Doctors de la historia, pues siempre lo he sabido, esos personajes que hablan ahí al oído del líder, ¿no? Y que lo preparan, pero es aquello que decían, sí, qué buen vasallo si tuviera un buen señor, ¿no? Claro. Pues en este caso pasa. Bueno, en cualquier caso vamos a encontrar ahí a un buen señor detrás de esta fantástica obra, Guardianes del Mensaje, escrito por el doctor Toni Aira, doctor en comunicación, y que nos gustaría que en el día de hoy, en este programa, en esta noche, ¿no? Pues nuestro buen amigo pudiera hacernos una pequeña síntesis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Guardianes del Mensaje? Pues vais a encontrar pues un retrato, una foto del momento actual de la sociedad a través de la política. Yo lo intento hacer siempre de una manera muy divulgativa, de una manera que lo podamos entender todos y que todos nos podamos sentir identificados. Más o menos como del fútbol, todo el mundo un poquito habla y tiene opinión, ¿no? Y yo creo que es saludable. En este sentido, encontrarán aquí protagonistas pues desde Zapatero a Rajoy, pasando por Merkel, Sarkozy, Berlusconi, Cameron en el Reino Unido, Obama, y aparte de ellos, que son los que ocupan la pantalla todo el día, pues cuáles son sus cocineros estrella, porque en la política también hay cocineros estrella, como en el mundo culinario, ¿no? Hay unos asesores de comunicación, unos equipos pues que están ahí al lado de los grandes estadistas y que son gran parte de su éxito y muchas veces también de su fracaso, ¿no? Bueno, pues los Guardianes del Mensaje del doctor Toni Aira esta noche en Tierra de Sueños. Toni, doctor, muchísimas gracias. A ti, Pedro, como siempre. Un placer. Igualmente. Que vaya todo muy bien por la universidad. Hasta cuando quieras. Gracias.